Yo creo, o no creo, estoy convencido de que evidentemente va a haber desplazos, va a haber desempleo producto de esto, pero nuestra apuesta y nuestra filosofía está en que todos aquellos que tengan la capacidad de crear valor, pues no van a ser despedidos de las organizaciones, ¿no? Porque las organizaciones justamente están buscando y están valorando a quienes tengan esta capacidad de crear valor. Muy buen día, soy Israel Amezcua y bienvenidos a un episodio más de su podcast Evoluciona y Vende Más, donde hablamos de justo cómo tengo que evolucionar y seguir creciendo constantemente para convertirme en esa persona que quiero ser, tal vez todavía no sé qué lo quiero ser, y vender más. Y en este episodio justo alguien muy relevante para este tema, Roger Alarcón, fundador y director general de The Guru Company, pero no llegó a esta empresa por azares del destino, ni es su sueño de niño. Llegó aquí gracias a crecimiento, a oportunidades, a errores, a ajustes que lo tienen hoy trabajando en esto, en su versión de la vida, en su misión, en su triángulo que ahorita nos va a explicar más. Vas a entender qué es este triángulo del que él habla, cómo lo basa en su vida, en sus valores y sobre todo cómo ha creado este producto que permite automatizar con inteligencia artificial, algo muy relevante, pero lo hace de una manera, digamos, boutique, de una manera artesanal, de una manera inteligente, no llevándose por la fama y ni siquiera por la moda. Así que entiende cómo lo hace hoy, qué puedes aprovechar de esto, pero sobre todo espero que todos los aprendizajes y buenos comentarios que deja Roger por acá te ayuden a motivarte, a entender dónde estás, qué puedes lograr y sobre todo que veas que aunque a veces los momentos son difíciles, las cosas no van como pensamos o como queremos, siempre se puede más, siempre y cuando tengas esa ambición y ese deseo de ayudar y de generar valor a la sociedad. Roger, bienvenido a Evoluciona y Vende Más. Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí. Al contrario, Roger, un placer tenerte por acá, platicar de tu proyecto y varias cosas que creo que vale la pena mencionar, recalcar para la audiencia y sobre todo entender que vamos a hablar de emprendimiento, estrategia, familia, valores, ¿no? Toda esta parte de estructura del triángulo que ahorita nos vas a platicar de él. Y pues primero, antes que nada, cuéntanos quién eres, qué haces, qué te dedicas, Roger, un poquito más de ti. Pues yo soy un humano que tiene ganas de que los humanos regresemos a ser otra vez buenos humanos y toda mi vida me ha marcado el emprendedurismo, he sido un emprendedor activo, ha sido mi gran pasión. Sin embargo, conforme ha avanzado el tiempo, bueno, pues este Roger que se definía empresario ha venido teniendo nuevas definiciones de padre, de esposo, de deportista, de ahora de comunicador. Entonces, pues es una mezcla integrada de muchas cosas que soy, pero en principio soy un humano más. Muy bien. Que al final digo, entiendo el punto, pero bueno, dando un poco de contexto, tú y yo ya platicamos, me invitaste a Underdog a hablar, ya saldrá ese episodio, a ver cuál sale, ¿no? Si no lo han escuchado, los invito a que lo escuchen, ya luego les paso. Pero hablamos de esta parte de la evolución, de quién soy hoy, en quién me quiero convertir, quién tuve que dejar de ser para ser este que soy hoy, ¿no? Entonces, platícanos un poquito más sobre Underdog y este proyecto que hoy, pues, te representa. Mira, Underdog es un proyecto evolutivo de Surfers, que era un podcast que iniciamos hablando del emprendedurismo y sobre todo de esta parte de cómo hacer dinero haciendo las cosas bien. Esa fue la primera etapa de Surfers, en donde mi ocupación era tratar de transmitir que la generación de valor no era igual a la generación de dinero, que hay muchos errores en ese sentido, y Claro. que si tú estabas buscando el dinero seguramente ibas a errar en alguna de las partes que te podían llevar a la plenitud y que al contrario, haciendo las cosas bien, se podía hacer dinero, que es el fundamento de cualquier negocio, pero al mismo tiempo impactar y tener esta plenitud de la persona y también este éxito del negocio. Pero digamos que nos quedó chico el tema de Surfers, hablándole solamente a emprendedores y empresarios, y nos gustó mejor empezar a hablar de un concepto que yo he venido evolucionando, que es toda la parte de cómo la vida de la persona se integra. Y entonces esta persona, que son muchas partes de la persona, se integran y cómo esta integración
nos lleva a esta misma plenitud de la que yo hablaba en la primera etapa de Surfers. Y entonces, cuando estábamos desarrollando toda esta idea, surge la intención de cómo conectar, cómo enseñar a la gente, digamos, lo que nosotros decimos, lo que realmente importa. Y eso significa muchas cosas para cada quien, pero al final del día lo que pretendemos con este proyecto es poder comunicar que todos los dolores que vive cualquier persona son dolores atribuibles en muchos casos a una falta de entendimiento de cómo manejar esa gasolina tóxica y cómo esa gasolina puede convertirse en esa gasolina que puede expulsarlos al espacio y poderlos llevar a esta plenitud de la que hablamos. Y underdog es una palabra que a mí me encanta porque cuando la retomé, me acuerdo que siempre cuando emprendía esta sensación de ser el underdog, de ser este bicho raro, de ser esta parte que estaba explorando y que estaba enfrentándose todo el tiempo a cosas y a prejuicios de la gente, ya no puedes, ya está difícil, ya a este güey ya se le fue, ya se le fue la cabeza y muchas cosas que asumo después, ahora que sigo siendo un underdog, sigo siendo esta persona que me declaro como este antihéroe que tiene superpoderes que son capaces de poder generar diferentes cosas, en mi caso empresas, pero cuando lo vimos en la gente dijimos, oye, es que todos somos superhéroes, todos tenemos un superpoder, nada más que a veces no sabemos cómo sacarlo, cómo explorarlo, cómo potenciarlo y de alguna manera cómo unir las partes de la persona para darle esta plenitud y este enfoque futuro de cómo llegar a ser lo que él quiere ser. Y esa palabra es muy importante, ¿no? Ahorita sí que la platicamos, de qué quiere ser, hacer y tener. Entonces, bueno, me extendí un poco, pero al final esa es la consecución de Surfers y de hoy el Underdog X. Claro, pues igual es un proyecto que evolucionó, empezó para algo, una comunidad chica de algo específico y fue creciendo a darse cuenta que todos somos un underdog, ¿no? En el mundo de los deportes el underdog es quien, el menos favorito, ¿no? Correcto. El que todos apuestan en contra de él o que si apuestas a su favor ganas mucho más. Exacto. Y hablas mucho de la creación de empresas y tienes a The Guru Company. ¿De qué manera conectas Underdog con The Guru Company? Y platícanos un poquito más sobre lo que ha sido para ti crecer de esta manera hacia convertirte en alguien que, pues no sé si te categorizas como un emprendedor en serie, no sé que a partir de número 1 ya se categoriza así, pero todo esto que has creado, que no es cosa mínima, que has tenido que superar, que has tenido que descubrir en ti para llegar a este lugar donde ya lo escribes como he desarrollado este número de empresas, he hecho este número de productos. Entonces platícanos un poquito más de ese underdog que sigue siendo, pero que te llevó a ser este de hoy con The Guru Company. Pues mira, el tema emprendedor ha sido nato en mí. La verdad es que no, bueno, tengo una referente que es mi abuela. Mi abuela fue una emprendedora, probablemente sin saberlo, que venía de muy abajo, muy echada para adelante, y esa pila, ese enfoque que tenía para la tarea, tal, yo creo que fue algo que sí me nutrió muchísimo. Pero pues no, yo no tenía ninguna referente así como empresarial importante y la verdad es que estaba yo muy confundido en términos de lo que yo quería hacer o de lo que quería estudiar. Y al final eh, siempre fui muy inquieto y hacía y vendía y creaba y trabajaba desde los 12 años vendiendo publicidad y siempre hubo mucha curiosidad de mi parte. Leía muchos libros de empresarios, era el típico que me iba a comprar las revistas de negocio a los 11 años, 12 años a Sanborns. Y la verdad es que no había conectado los puntos. Estudié la carrera de administración un poco de forma fortuita, ¿no? No, realmente alguien me Sí. dijo, oye, tienes que estudiar esto. Y yo no estaba claro hasta que de alguna manera empecé a unir los puntos y dije,
vamos, que siempre lo tuve claro, siempre quise ser empresario, siempre quise crear algo que tuviera una consecuencia para crear valor a la gente, a la sociedad, a un cliente final, etcétera. Y ese fue mi descubrimiento después, ¿no? Pero en el camino, pues, hombre, vine haciendo muchísimas empresas, francamente, pues, en un proceso muy interno, ¿no? De ideación, de qué se me ocurre. La verdad es que no muy metodológico al principio, más ¿Cuál fue la enfocado primera que al... hiciste? ¿Qué? Ya más así joven, La adulto. primera ¿Qué fue lo serie, primero que hiciste la que primera así serie que hice, seria? que fue a los 23 años, fue una empresa que se llamaba Sonovit, y una empresa que era generadora de contenido para mensajes cortos. Algunos quizá de la nueva Generadora de generación no se contenido para acuerdan. mensajes cortos. ¿Y eso qué Ahorita, fue ahorita te pues, hace, explico. Pero, hace a unos ver, mucha años? gente quizá de tu generación sí se acuerda, pero hubo una época muy fuerte en la que empezaron estas campañas de envía la palabra tal al número corto tal y te vamos a mandar información sobre un equipo de fútbol, del horóscopo, entonces era una forma de entregar contenido, digamos, pre el boom de Internet, que te permitía tener contenido en tu celular a través de el envío de este mensaje corto, de este SMS, y después tú le mandabas a la gente pues este contenido de valor que quería tener. Y fue muy exitoso, fue muy exitoso. Y yo me acuerdo, para ese momento yo trabajaba en Grupo Carso, entonces yo tenía mucho contacto con la gente de Telcel, y cuando salió esta idea, se llamaba proveedores de valor agregado, yo levanté la mano y dije, oye, yo quiero ser uno. Y entonces me metí en la cola, le di una oportunidad importante y finalmente me decidí a empezar ahí. Y entonces empecé ese proyecto, la verdad como todos los que hago, sin saber nada y tratando de entender qué necesitaba para armarlo y lo lanzamos y la verdad es que nos fue bien porque llegamos a tener más de 10,000 clientes de horóscopo, por ejemplo. Entonces les mandábamos a 10,000 personas todos los días su horóscopo. Teníamos Órale. clientes también de equipos de fútbol. Y entonces la verdad es que fue muy interesante época. También hacíamos ringtones. La verdad es que era lo menos que vendíamos, pero teníamos nuestros ringtones y entonces Sí. hacíamos nuestra publicidad en También los tele, nuestra descargabas. publicidad en descargar. Teníamos la publicidad en tele, publicidad en revistas. Y la verdad es que fue pues muy interesante, ¿no? O sea, cómo empezamos, bueno, cómo empecé ese negocio y fue yo creo que sí el primero, digamos, más en forma o con una intención mucho más seria después de haber, por un lado, emprendido las cosas de antes más pequeñas y por otro lado, una gran oportunidad que yo tuve al trabajar en Telmex, porque ahí, digamos que tuve mi primer emprendimiento que no era mío, pero me dieron chance a los 21 años de poder agarrar y me dieron una cantidad importante que yo les pedí de un presupuesto que hice para poder hacer la primera red de Wi-Fi en México. Entonces, digamos que ese fue mi primer gran proyecto. Ok. O sea, fue tu primer pitch de un proyecto a un inversionista, ¿no? A alguien que te va a dar su Bueno, dinero para que Bueno, a lo... ver, no ¿O no fue el exactamente. O sea, primero? a ver, me voy un poquito antes. Es que fíjate, cuando yo entro en Bursa a trabajar, la verdad es que entro en un ambiente y en un contexto que yo no pensaba, pero bueno, se me hizo interesante, empecé a aprender mucho y de repente sale un fondo de inversión, ese fue ya el boom de Internet, ¿no? Sale un fondo, estamos hablando de los 2000, sale un fondo de Internet de Grupo Carso, Bursa y Telmex, que era el fondo más importante de Latinoamérica, si no me equivoco, 250 millones de dólares. Y entonces yo digo, es que esta es mi oportunidad y quiero hacerlo. Entonces le mandé una carta al patrón en ese momento. Él le dijo a Arturo Elías, que es un afamado Shark Tank, oye Arturo, a ver, Sí. Roger trae esta idea, lo fui a ver, platiqué con él y después me mandó con Andrés Vázquez de Mercado, que era en su momento el director del fondo. Y yo ya traía una idea ahí, muy loca, te digo la verdad, no me acuerdo ni de dónde salió,
que era una cosa que se llamaba subasta inversa. Y la subasta inversa era poder colocar todos los inventarios que, por ejemplo, los cines, las aerolíneas y todas estas empresas que pierden espacios, digamos, en distintos momentos, porque no los llenan, y poder subirlos para que la gente pudiera subastarlos, pero, Ok. digamos, al revés, ¿no? En lugar de que fuera, digamos, más que tú estuvieras pujando hacia arriba, digamos que tú ibas pujando hacia abajo, pero había un momento en donde tomaban tu puja y entonces ya te obligabas a participar, ¿no? O comprar el boleto y tal. Entonces, ese fue realmente el primer pitch que hice, ¿no? Entonces fui, pitché mi oportunidad, tal, me la dieron, pero era tan pequeño que al final me dijeron, oye, ¿sabes qué? No te vamos a dar la lana, te vamos a incubar. Entonces Ya. me dijeron, contrata tu equipo, ¿qué necesitas? Tal, presupuesto. Y ya, empecé, puse una oficina en Cuicuilco, que era donde está Telmex también. Ahí empecé en Cuicuilco a hacer esta empresa. Y poco tiempo después, que empieza un tema ya de la burbuja a sonar, que venía, digamos, fuerte, que iba a explotar. Tengo también algunos temas de propiedad intelectual que vimos en Estados Unidos. Para eso te cuento largo, decido no continuar. Y le Ok. hablo a Andrés, que era el director, y le digo, Andrés, ¿sabes qué? Ya no voy con este proyecto porque no quiero quedarle mal a la familia Slim. La verdad es que estoy muy agradecido y listo, ¿no? Y para que me entiendas, esa decisión implicaba correr amigos que había yo sacado de sus Sí, es lo chandas. que O te iba a sea, decir, qué difícil a esa edad, primero dar el paso de ir a picharlo y que te digan que sí, que logro, me imagino que te fuiste a dormir muy orgulloso, pero luego tener la humildad de decir, sabes que ya no voy. Y no creo que haya sido tanto como por qué miedo, ya no quiero, sino porque tal vez, pues no sé, ahorita nos dices, pero también requiere de cierto coraje y valor aceptar en ese punto que mejor no procedo por allá y aceptar la sí, derrota, entre comillas, ¿no? sí, yo creo que fue un poco un acto medio, un poco naíz, de alguna manera. O sea, me faltaba colmillo y experiencia, pero también al mismo tiempo muy honesto. Y muy honesto de decir, oye, yo veo que esto no va a jalar. O sea, no hay que meterle lana porque no va a jalar. Y bueno, o sea, y básicamente le hablé, le dije, ¿me estás seguro? Estoy seguro. Y luego en la tarde me habló y me dijo, oye, ¿y qué vas a hacer? No, pues, digo, estoy unemployed. Y me dijo, órale, pues, y a ver, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo al fondo? Y le dije, hombre, pues, ¿qué horas traes? Vamos, Te fue ya, mejor. vámonos. Y entonces me Sí. voy al fondo a trabajar, y era pues me decían el niño, era el más chiquito de todos, y entonces empecé ahí a trabajar, y esa unidad después se convirtió en otra unidad que se llamaba, digamos, nuevos negocios. Y porque estaba todo este tema de encontrar nuevas oportunidades tecnológicas. La industria telco se mueve muy rápido, entonces ahí surge lo que te explicaba hace rato, que es realmente primer emprendimiento. Me dicen, a Ya. ver, hay que hacer la primera red de internet, Wi-Fi en el país, vas, ¿no? ¿Ok? Entonces me mandaron con un socio de Telmex en ese momento, en Estados Unidos, a entender pues cómo se comía eso. Fui, creo que a Guatemala, en fin. O sea, armé todo el plan de negocios. Llegué con el que era el director general de Telmex y le dije, a ver, esto es lo que tal, este es el presupuesto que se necesita. Y pues empecé, ¿no? A hacer el negocio, básicamente pues desde el presupuesto, desde la campaña de publicidad para cuando se lanzó, toda la parte de implementación operativa. O sea, realmente emprendí dentro de la organización, con la verdad es que Ujú. con una apertura total, ¿eh? O sea, a mis Te apoyaron bien, sí. 22 años, más o menos, 20, sí, 22, 23, pues yo estaba realmente teniendo un presupuesto importante, haciendo una implementación importante, y ese fue mi primer gran, digamos, emprendimiento estructurado,
¿no? Sí. O sea, que ya tenía una capa de finanzas, una capa de operación, una capa de un proyecto de seguimiento, en fin, ¿no? Un equipo que Y te respaldó también, ¿no? Ahí que está bien un, porque no tienes que conseguirlo como tal, un pero equipo, tampoco exacto, un está equipo fácil. que más bien pues era parte de la organización, ¿no? Sí. Toda la de finanzas, ¿no? Toda la de ingeniería, en fin. Entonces sí, eso facilitó las cosas, pero al final del día, bueno, era, pues, inclusive yo te diría que hasta más complicado porque era mover a una organización gigante que tenía otras prioridades hacia cosas nuevas que estamos implementando y un equipo nuevo y además un niño de 22 años, 23, ¿no? Entonces, Sí. bueno, ahí estaba yo en ese rollo. Y luego, Y un poco perdón que te interrumpa ahí, nada más me gustaría, creo que está interesante, pues al final es algo que ya pasó hace unos años y tú lo ves como algo que ya lo das por hecho, ¿no? De alguna manera. Pero hay gente que nos está escuchando que tal vez tiene diferentes edades, pero hoy está en un punto en donde tal vez siente que no vale la pena avanzar porque no tiene todo lo que necesita para avanzar. Y no tiene la experiencia, no tiene el producto terminado, no tiene... eh, más bien tiene muchas dudas, muchos miedos, muchas inseguridades. Entonces, ¿qué le podría decir a esa persona hoy sobre ese Roger de hace años que vivió esto a sus veintitantos? Que tal vez hoy, después de años que lo llevas haciendo más, ya pasaste por ese camino muchas veces, pero ¿cuáles son esas dos cosas que hacen que alguien, como es, ¿no? Fight or flight, o sea, o me echo para atrás o voy y lo doy con todo y hago que esto suceda? Seguimos en el capítulo, solamente te interrumpo rápidamente para invitarte a que le des seguir, a que te suscribas, que compartas este episodio si es que te está gustando, si es que te genera valor y consideras que hay alguien más por ahí cercano a ti que esté a un clic de poder escucharlo y también aprender estas herramientas técnicas para poder seguir mejorando en sus ventas. Te lo agradeceré muchísimo y así podamos seguir generando valor por los próximos años. pues mira, yo creo que había una pasión, unas ganas muy importantes de lograr algo. En ese momento quizá tenía las razones incorrectas como tal, pero al final del día era estas ganas ¿no? En mi caso particular, por eso te decía yo al principio que yo me defino como emprendedor, ahora decía si serial o no, me decía un ex jefe justo que sí, sí soy serial, ¿no? Le decía, bueno, está bien, pero el punto es Como que, digas. exacto, ¿no? O sea, la verdad es que creo que tiene razón en términos objetivos, aunque a mí mi mote ni me va ni me viene, pero lo que te quiero decir es que en mi caso particular, y yo siempre lo digo y lo sigo sosteniendo, claro, con un sesgo tecnológico muy importante, pero si tú me dices que hay que hacer una empresa de tornillos que va a hacer un tornillo que va a entrar por sí mismo y que tiene unas, o sea, yo le entro, porque en realidad mi perfil es emprender por el amor de emprender, ¿no? Entonces, y lo digo muy importante porque muchas veces es bien fácil o más fácil para alguien tener una pasión específica y decir, es que yo quiero esto, yo quiero hacer esto porque es lo que me apasiona, lo que me encanta, lo que yo sé hacer, y además súmale que tengo esta capacidad de curiosidad y de ganas de emprender. En mi caso fue las ganas de lograr simplemente, o sea, yo quería lograr. Y la otra es, pues, una valentía francamente desproporcionada, porque yo no sabía en qué me metía, ¿no? En casi Claro. todos los emprendimientos nunca sé, es más, voy con todo y la verdad es que no creas que sopeso demasiado, no creas que hago un análisis de FODA muy profundo, o sea, un poco voy y voy atacando y voy enfrentando las cosas que me ¿En pasan. qué te Entonces yo te basas? diría, Hoy en día con la experiencia te basas en la intuición, en la persona con la que trabajarás, en sus valores, en su experiencia. ¿Cuáles son los indicadores para ti hoy? entonces, a ver, la intuición sí ha sido el eje rector. Ahora con gente, con experiencia y sí claramente trato de, digamos, de comprobar de alguna manera que mi intuición no está sesgada, aunque a veces, pues, me guío y la verdad es que me funciona bien, ¿no? Eh, pero sí, hoy yo te diría que es la intuición, aunque yo, quizás si regresara hacia atrás,
la intuición pues no está desarrollada, no tienes la experiencia y tal, y probablemente sí creo que acercarte sobre todo a gente que ya lo ha hecho, Claro. que te pueda compartir su experiencia, hubiera sido valiosísima para mí. O sea, yo sí creo que muchos de los errores que cometí o de los retos y tal hubieran sido más fáciles de transitar y si yo hubiera volteado con alguien que ya lo hubiera hecho Claro. y haberlo Sí, al final escuchado. siempre aprender de alguien que ya pasó por ahí, ¿no? Y sobre todo alguien que va a invertir o crear un negocio, me imagino que eso busca en ti también. Si tú le vas a entrar al negocio, si vas a apoyar, pues lo hacen porque saben que tienes algo que aportar, que tienes experiencia, que tienes ya un camino transitado y que puedes ayudar a mitigar varios de esos errores o dolores, ¿no? ¿Qué significa? Mencionas que has hecho Exacto. más de 60 MVPs. Platícanos rápidamente para los que no sepan qué es un MVP y pues ¿qué significa eso? O sea, ¿cuál es la importancia de pivotear, iterar, ajustar y no clavarte en algo, sino cuál es la importancia de saber que vas a un camino que tienes una meta, pero que casi nunca es a donde pensabas que ibas a llegar, ¿no? Sino saber improvisar, ajustar las velas. Sí, un MVP es un producto mínimo viable, que en términos de una startup es, digamos, el producto base, genérico no terminado, con el que puedes salir a probar mercado y puedes salir a entender si tu producto puede tener tracción o no. En mi caso, muchas de las cosas que he hecho no han Sí. salido ni siquiera, ¿no? O sea, hicimos el MVP y, y no funcionó o no lo probamos suficiente o de repente sí nos llegó a pasar que estábamos en una cosa y ya nos tomó por sorpresa otra y Sí, entonces claro. lo dejamos ahí por la paz. Nos han pasado muchas cosas, pero pues lo, lo, lo rescato y lo menciono porque al final, más allá de los emprendimientos como tal, es decir, armar una empresa, crear un equipo, etcétera, estos son como pequeños hijitos, ¿no? Que vas haciendo, pequeños hijitos que tienen pues un principio y un fin y que tienen que ver desde la ideación hasta el make-up. A veces los MVPs realmente ni siquiera los llamaré MVP, sino son ya productos muy terminados o bastante terminados, pero que por distintas razones pues ya no coloqué o no pude o no logré vender bien. Entonces, eh, pero bueno, son todos los ejercicios que hemos hecho y digo hemos como también como el equipo que nos han acompañado y que Sí. ¿Qué de hemos ido eso te ha iterando, llevado a lo que probando. tienes hoy en cuanto al fondo B2B con inteligencia artificial? ¿De qué manera están implementando inteligencia artificial? ¿Y qué es lo que ves que viene en ese sector específico en el que te encuentras hacia los próximos años? Pues mira, me voy un paso atrás, que es algo que siempre ha sido de interés para mí, que es como una, también en este luego entendimiento hacia adentro de lo que eres, de lo que quieres, del tal. O sea, toda mi vida emprendedora, de alguna manera la obsesividad por Ok. la automatización ha sido un tema para mí. Y siempre quiero automatizar todo y me he topado con pared y he aprendido que a veces pues no hay que desgastar o no hay que gastar para automatizar ciertas cosas que ya puedes sustituir con otras que existen en el mercado, pero siempre fue mi pasión tener que estar automatizaciones y además lo más posible in-house para darnos como esta independencia, pero además Ujú. esta complementariedad de las cosas que vamos creando. Y esta ganas de automatizar, cuando empieza todo el tema de la IA, pues volteamos a ver y decimos, oye, pues es que esto puede ayudarnos a esta nueva misión que queremos implementar, que es automatizar lo automatizable para liberar al hombre de las repetitivas, que ese es nuestro propósito en Utopia. Y entonces empieza esta idea de gestar un sistema de gestión para automatizar procesos que puede usar o no IA, pero claramente la IA pues, empezó a darnos
ideas de cómo utilizarla en los distintos procesos que queremos automatizar para hacer pues, las cosas más eficientes, Sí. más inteligentes, etcétera. Entonces, lo que hicimos fue una plataforma que tiene diferentes layers que se componen de distintas partes. Uno de ellos es el LLM, que es este modelo de lenguaje natural que tiene que ver con todos estos modelos de inteligencia para poder procesar parte de lo que estamos haciendo en las automatizaciones. Y de ahí empezamos a pensar en un ecosistema que pudiera tener verticales en diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, verticales en servicio al cliente y ventas, verticales en cobranza, verticales en wellness, y entonces empezar a tratar de hacer una suite de productos basados en estas ideas generales, en modelos verticales que pudieran ir evolucionando junto con la tecnología, ¿no? En este caso con la IA. Ahora, Utopia también ha venido evolucionando en cuanto a que no solo tiene estos productos verticales, sino también tiene esta potencia de lograr hacer inteligentes distintos procesos de una empresa de forma personalizada. Entonces, es algo que nos, digamos que es uno de los grandes valores que tenemos. Son tres, que es personalización, seguridad y velocidad de implementación. Y eso es lo que hoy estamos haciendo en Utopia. Yo te diría que es ahora el nuevo bebé. Este bebé nació hace 2 años. Y pues sí, o sea, ahorita que lo digo, cuando volteo a ver los otros emprendimientos que he venido haciendo antes, pues realmente nunca he parado, Sí. ¿no? O sea, nunca he parado. O sea, de las ventas que se han logrado con algunas de las empresas, la verdad es que nunca se ha parado y sí ha sido una constante el estar generando ideas. Te digo, algunas que no han salido, algunas que se han quedado ahí Sí. pues ni No, siquiera se en el tintero, ejecutaron ¿no? y no Ya son crecieron unos a donde esperaban, ¿no? Al que final. O sea, tienen, porque ideas seguramente has tenido más, pero ya para hacer un exacto. MVP también no es como que fue una idea, fue algo que sí se ejecutó y se requirió de tiempo y esfuerzo. Sobre las automatizaciones es muy interesante lo que se está viviendo hoy, porque creo que si bien todos se fueron por este boom de la inteligencia artificial, automatiza todo y ya no contrates personas, mejor ten agentes de ChatGPT o lo que sea que te respondan a las personas y que hagan todos los seguimientos por ti, creo que muy rápido se fue hacia lo contrario. O sea, la gente ya no quiere eso. Ya quiere que sí sea una persona la que me responde, que sí sea una persona la que me lleva, ¿no? Entonces, depende del sector, obviamente, y lo que haces. Pero en este caso, tú hablando de automatizaciones, que no es necesariamente suplir a una persona, ¿dónde ves que está el valor en decir, yo puedo ayudarte a hacer todo esto para que no lo tengas que hacer tú y te enfoques en prioridades? Y no es nada más porque ahí la gente está asustada, me van a quitar mi trabajo, ya no voy a servir. Entonces, ¿qué es lo que en verdad hacen estas automatizaciones para que los que escuchan lo tengan más claro? ¿Y en dónde se pueden fortalecer para que más bien no sean desplazados, sino sean alguien que genera valor desde la parte humana? A ver, yo creo, o no creo, estoy convencido de que evidentemente va a haber desplazos, va a haber desempleo producto de esto, pero nuestra apuesta y nuestra filosofía está en que todos aquellos que tengan la capacidad de crear valor, pues no van a ser despedidos de las organizaciones, ¿no? Porque las organizaciones justamente están buscando y están valorando a quienes tengan esta capacidad de crear valor. Entonces, más bien lo que nosotros pensamos es que todas las herramientas que nosotros podemos co-crear con los clientes tienen que ver con potenciar las capacidades que tienen todas las personas que trabajan con ellos y que crean valor. Entonces, que en lugar de que alguien esté haciendo una tarea repetitiva que pudiera ser solucionada por una máquina, pues esa persona empieza a tomar roles que tengan más capacidad creativa en términos de solucionar nuevos problemas o de quizá gestionar mejor las cosas para obtener ahorros de los distintos procesos que tienen. O sea, esa persona que estaba haciendo estas tareas puede
regresar, y esto tiene que ver un poco con lo que comencé diciéndote de hacer a los humanos mejores humanos, porque Sí. yo creo que nosotros como seres humanos somos los únicos seres creativos que existen, por lo menos hasta ahora, y esa capacidad no la estamos ejerciendo de manera correcta y estamos haciendo cosas que, insisto, hoy ya puede ser una máquina. Entonces, nuestra teoría y filosofía es que nosotros potenciamos a aquellos que quieran utilizar estas herramientas para que utilicen lo mejor de los seres humanos en función Claro. de la organización, del cumplimiento del objetivo de la organización, pero de una manera inteligente. ¿Cuáles son las principales cosas que pueden automatizar, para dar ejemplos en alguna empresa, por ejemplo, que estén haciendo hoy? Pues mira, lo que vemos más común y lo que es como ahora, yo creo que va a ser lo primero y lo más importante que se va a automatizar es toda la parte de servicio cliente y ventas. O sea, lo que más vemos hoy es ese, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hay una oportunidad importante de cómo atender a la gente de manera inmediata, cómo darle las respuestas que necesita en el momento que las necesita, etcétera. O sea, yo creo que ahí y en ventas es el lugar donde hay más necesidad. Ahora decías que le gusta a la gente también escuchar a un humano. Y sí, o sea, nosotros, por ejemplo, en el producto que vendemos para servicio al cliente y ventas, tenemos una función que se llama Human in the Loop. Y esa función de Human in the Loop es que nosotros detectamos cuando una persona ya requiere hablar con un humano y entonces le mandamos al humano ya la Sí, conversación para que empiece a gestionar, ¿no? Ese yo te claro. diría que es un campo que yo creo que va a ser los primeros que se van a automatizar. Luego, Pero a ver, espera. otros que En vemos ventas es, como tal, a mí me pasa mucho. Yo hablo algún servicio. Obviamente, pues si hablas un servicio, no sé, aerolíneas o diferentes cosas, ya te contesta un bot. Hola, soy Sofía o soy Aria, no sé. Pero cuando ya no encuentras lo que quieres, a veces sí está bien, pero cuando yo empiezo experto, humano, soporte, atención, ¿no? Entonces a veces sí me mandan a alguien, a veces no. Pero en ventas como tal, en donde aquí es un tema muy importante porque siento que hay cosas de la venta que no se van a poder suplir por inteligencia artificial y los vendedores que escuchen tienen que saber que no es como que ya no van a ser vendedores o los van a desplazar, ¿no? Sí se necesita, pero ¿en dónde estás viendo tú que están automatizando o ayudando al vendedor o a la empresa a agilizar ventas sin que el vendedor sienta que va a ser desplazado o sí va a ser? ¿En qué parte? mira, me regreso a tantito al de servicio al cliente y ahorita te Ajá. digo el de ventas. El de servicio al cliente, por ejemplo, todos estos agentes de los que hablas o bots, en realidad pues son bots bastante tontos. Normalmente la experiencia es bastante como mecánica, te ponen un IBR, Y o sea, muchas como que no respuestas tienes ahí, menú. eh, muchas respuestas, no tienes esta capacidad de ir y venir. Lo que nosotros implementamos son robots realmente inteligentes, donde puedes entablar una conversación natural, Sí. en donde entiende y digamos la intención de lo que estás haciendo, buscando, y en función de eso busca los caminos para ayudarte. Y si ya no puede encontrar los caminos para ayudarte, entonces sí te pasa, digamos, al humano, que ya Te probablemente sí habías te dado pueda ayudar. cuenta que no Y era un aún en humano, ese ¿no? caso, Es una conversación normal. ajá, y aún en ese caso, ajá, exacto, y aún en ese caso nosotros lo que hacemos es que al humano también le damos herramientas, ¿no? Entonces el humano que está contestando le damos herramientas para contestar más rápido, para levantar tickets más rápido, Ajá. o sea, le damos herramientas que le permitan también aumentar su productividad como, digamos, como Sí. humano, ¿no? Ahora, en el tema de las ventas, nosotros vemos que la mayoría de las optimizaciones o automatizaciones están en, dependiendo qué haces, inbound, outbound Claro. marketing, pero en ambas, digamos, vemos máquinas que están realmente gestionando y generando toda esta parte inicial de la conversación con la persona interesada en el producto o servicio, y a partir de ahí, en distintos, pues depende de la industria y tal, pero en distintos diagramas de flujo, entender cómo va a ir comportándose esta persona para que puedas ir tocándola también en los distintos puntos de comunicación que lo quieras hacer y mantener, digamos, todo ese flujo automatizado, toda esa interacción con esa persona. Me decías, por ejemplo, en la entrevista que tuvimos acá, me decías tú, oye, Roger, pero es que, por ejemplo, el tema de los cold emails, pues se siente como súper robotizado y como que no conecta. Y entonces, por ejemplo, nosotros ahí lo que hacemos
es un modelo bastante interesante porque no nada más, por ejemplo, tenemos un correo electrónico, ¿no? Hacemos todo un harvesting de ese correo electrónico, entonces asumimos y entendemos quién es esa persona, hacemos una Vale, investigación de la persona, todo esto con claro. inteligencia artificial. Luego, todos los correos generados son correos personalizados, específicamente hablándole a esa persona de su Claro, dolor, y entonces eso lo vuelve claro. muy impactante y muy poderoso porque tenemos la capacidad de hablarle en lo personal a cada Sí, que quien y como no lo vendedor eso en general. realidad te tomaría Entonces, horas de investigación para mandar ese correo. No, no es escalable, horas. ya no lo quieres hacer. Tal vez lo haces 5 veces al mes, pero no puedes estar haciendo todo el tiempo. Exactamente, o sea, a ver, llegando un poco a la pregunta que me hiciste, o sea, la verdad es que nosotros donde vemos el valor es en la parte en donde una vez que decantaste todo el proceso, digamos, que haces desde que tomas al lead, ya lo decantaste, ya asumiste que esa persona es el lead calificado que estás buscando, entonces sí, nosotros vemos, y es lo que estamos haciendo, una conexión ya humana en donde tienes un Claro. calendar, o dependiendo el producto de la industria, pero tienes un calendar en donde ya puedes tocar ahora sí a una persona que va a poder hacer una entrevista de mucho más profundidad con el cliente y a partir de ahí puede volver a haber otro proceso de automatización, quizá, pero a partir de ahí ya, digamos, lo que nosotros, que tú conoces mejor que yo, pero toda la parte del closing, yo no la veo haciéndola todavía un robot, ¿no? O sea, esa Sí, parte creo del que ahí es donde entra el closing valor. requiere mucha sensibilidad, porque no nada más estás asumiendo el rol de una venta, digamos, eh, digamos, Sí, blanco y negro, porque si sino en realidad no te ya, necesitaran, eh, pues le doy clic en internet y lo compro, ¿no? Pero ahí sí necesito una persona que me ayude a decidir, ahí es donde entra esta parte humana. Como te decía también, con el sector inmobiliario entra tu automatización, tu inteligencia artificial a conversar con estos cientos de leads que entran, va descalificando y los que sí eventualmente ya se agenda la cita, ya llega el humano, ¿no? No va a llegar ahí el robot, un exacto, altavoz. exacto. Estamos innovando también con robots, la verdad es que están increíbles, que, que sí logran tener empatía y que logran tener conexión de alguna manera, pero los usamos también en etapas intermedias de calificación del lead. Entonces, Dale, por también, claro. ejemplo, ahora también tenemos agentes virtuales que están haciendo, por ejemplo, ventas de tarjetas de crédito con Ok. mucho éxito. Con llamada, Porque al final, a hablando. ver, ¿cuál es la ventaja? Llamada, sí. Porque ¿cuál es la ventaja que tiene la gente, no? La ventaja que tiene la gente es que pues no se cansa, no tiene hora de La salida gente sí. correspondida. El No está de agente, malas, no le corta al novio, agente. claro, sí, o sea, él está al Exacto. 100. No, inclusive pues no se ofende, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. tú le puedes mentar la madre a nuestro robot y pues el robot pues, le Hombre, da claro. igual, ¿no? Sí entiende la mentada de madre el robot y te dice, oye, qué pena que te molesté, bueno, ya no Sin lo vuelvo duda, a claro. hacer, o si me das oportunidad dime cuándo te puedo llamar. Toda esa parte creo que es muy valiosa porque le quita muchas horas de trabajo al vendedor que realmente no son horas de valor Sí, para el cierre de la oportunidad, ¿no? O sea, creo que el valor que tiene el vendedor es ya la lectura correcta de la situación, en donde puede identificar ya a la persona o a los stakeholders que tienen que tomar la decisión, puede entender la situación de la organización, organización pequeña, mediana, grande, y te pasa toda la ya info. es meterse a hilar Claro. fino, exacto, ya es meterse a hilar fino y poder entonces, ahora sí, hacer eso. Ahora, ahí todavía hay oportunidades de automatización. Por ejemplo, nosotros estamos implementando también automatizaciones al nivel de las propuestas comerciales, Vale. ¿no? Es decir, Vale. oye, ya tengo a mis clientes, bueno, ahora les hice hacer la propuesta comercial. ¿Cómo Ajá. automatizamos la propuesta comercial? Dependiendo de la industria, basándonos en la información que tenemos y los parámetros que definimos para Sí. esto, ¿no? Entonces, eso hace, bueno, que también podamos Sí, automatizar, claro, yo ¿no? igual tengo ahí mis agentes. Digo, obviamente no sé cómo los haces tú, pero los míos son de ChatGPT, que él ya tiene toda la información. Bajo la transcripción de la llamada, se le pasa a este agente, me hace mi propuesta como yo ya la tengo, me manda todo, ¿no? O sea, con datos específicos, que es algo que también yo puedo hacer, pero me toma mucho tiempo y no puedo estar haciendo todo el tiempo, ¿no? Entonces vas Exacto. automatizando esas Sí, labores. nosotros somos agnósticos a la inteligencia.
O sea, nosotros usamos Ok, muchas, todas, claro. dependiendo del caso, dependiendo el objetivo, ¿no? Hay inteligencias que tienen mejor capacidad de conversación, hay inteligencias que son mejores para la creación de contenidos, Sí, o sea, dependiendo del caso de uso, usamos la que sea, y realmente la magia de lo que hacemos está en la integración de las cosas, ¿no? Está en la claro. integración de todo el ecosistema que está buscando la organización. Entonces, si tú quieres conectar nuestro sistema de gestión de ventas a tu Salesforce, a tu SAP o o a otro aplicativo, o si no tienes, inclusive a un Excel, Sí. lo que sea, es lo que hacemos, y a partir de ahí también, digamos, pues sí, toda esta magia de cómo se termina de ver el producto terminado de todo el Sí, proceso, armas ¿no? todo, tú haces el Frankenstein, por así decirlo, el unicornio, ¿no? Encuentras lo mejor de cada uno, armas todo y te lo Exactamente, pones y ya tienes el resultado final. Está muy interesante, Roger. correcto, sí. Y para ir cerrando, y creo que vale la pena mencionarlo sobre también tu gorra, el triángulo que tienes por ahí, creo que tiene que ver con tu triángulo de impacto, ¿cierto? O cuéntanos Sí, entonces un poco sí, sobre sí. eso y cuál es tu versión, tu manera de ver la vida. Sí, a ver, como yo le llamé triángulo de impacto porque al final lo que he venido recogiendo de toda esta historia de Roger Alarcón es como distintas partes, ¿no? Entonces, digamos, viendo el triángulo, tenemos en la punta superior al underdog, que es digamos, este personaje que estoy creando, que en realidad no es más que yo, de alguna manera exponenciado con ciertos temas para poder asumir el mensaje que quiero dar a las personas, pero en realidad pues es el yo, ¿no? El yo que está ocupado por estar bien de salud, por tener un fitness correcto, la persona que está ocupada por su mente, ¿no? Por mantener mi mente Sí. sana, por leer, o sea, digamos, esta parte del yo que tengo que cuidar y que proyecta y que quiero que proyecte de manera auténtica lo que soy y lo que estoy experimentando como persona, ¿no? Luego, en la esquina de abajo, derecha, está todos los esfuerzos que estamos haciendo en términos de contenido con el Underdog X, que tiene que ver con una plataforma que queremos desarrollar para que todo lo que estamos haciendo en términos de nuestras hipótesis y de todo lo que estamos entendiendo, te lo he explicado, de la integración de las partes de la persona y todo esto, lo podamos materializar en cursos, conferencias, libros, todo, o sea, digamos, productos de contenido que acompañen y que tiene que ver con una parte de mis propósitos, ¿no? Generales, de los que te hablaba, y es generar todo este poder de contenido que permita transformar también a las personas que Sí. pasen por ahí, ¿no? Luego del lado izquierdo está The Guru Company, que es pues mi, mi lado más fuerte todavía, diría yo. Quiero equilibrarlo, pero que es toda la parte de emprendimiento y es toda esta pasión que tengo por hacer empresa, que pues, sigue y seguirá, o sea, no se me va a quitar y yo espero que nunca se me quite, o sea, tengo referentes y ejemplos y cosas muy bonitas de gente que pues, sigue emprendiendo a los 70, 80 años increíblemente, ¿no? Entonces, o sea, yo, pues si eso es lo que se puede hacer, por ejemplo, hay algo que nosotros tenemos como propósito es mejorar la vida de las personas a través del emprendimiento. Yo creo que los emprendedores, y esta es muy mi opinión personal, somos los que movemos al mundo y somos los que generamos estas oportunidades para aliviar dolores, Sí, para para generar mejorar cosas. mejores productos y servicios. Entonces, creo en esa fuerza del emprendedurismo, entonces esa pata está ahí muy sólida, pero estas tres patas que me conforman de alguna manera no pueden entenderse sin el centro que es mi familia y que es la pieza más importante del rompecabezas. Entonces, hay un proyecto que se llama Roma, que es un proyecto de familia, un proyecto de, pues pues un proyecto arriesgado desde el punto de vista de mis circunstancias y las de María José, mi esposa, por cómo vivimos, cómo crecimos, cómo nos educaron, pero que salimos de la casa en el contexto de cómo nos educaron nosotros
y tratar de cambiar el paradigma de la educación en casa, cambiar los paradigmas de cómo conectas con tus hijos, de cómo conectas con tu pareja, de cómo logras, digamos, conquistar estos espacios de Sí, libertad que cada uno tiene. Y es un proyecto, pues para mí el más poderoso, que es la que une, digamos, a todas las partes y se nutre también de todas las partes. Y para mí ese es el gran proyecto de vida, ¿sabes? O sea, todo lo demás no tendría significado si esto de en medio del triángulo no funcionara. Y bueno, ese es en está suma el interesante. triángulo de impacto. Que si lo llevas a un nivel general, ¿no? De persona, o sea, como que, vamos, que pueda aplicar universalmente, pues en realidad es un triángulo pues que todos deberíamos de tener, ¿no? O sea, el no olvidarnos de nuestra persona, el no olvidarnos de un propósito mayor en términos de cómo ayudar a otros eh, eh, a vivir mejor a través de nuestras experiencias y de lo que nos sucede. El otro lado, que es toda la parte de cómo generas valor, ya sea si eres un empleado o si eres un emprendedor o lo Sí, que claro, sea que seas, que lo hagas bien en el importante. hacer. Y la parte en medio, y la parte en medio para mí más importante, que es si no tienes familia, no es que no entres, al contrario, o sea, todo el mundo entra siempre y cuando en medio esté estos vínculos y estas relaciones significativas que te Claro. hagan crecer Es como nuestra persona. misión, o sea, nacimos en ecosistemas, en sociedad, ¿no? Nunca fuimos seres aislados, siempre desde los cavernícolas estaban en comunidades. Y creo que tiene todo que ver hoy en día, sobre todo en esta era de la inmediatez, de la inteligencia artificial, robots, las máquinas. Ya entramos a la era de la robótica, de las máquinas. Al rato, en pocos años, nos va a tocar ver a gente con brazos biónicos, piernas, o sea, ya empezó eso. Y justo hoy es cuando más tenemos que regresar a nuestros inicios, ¿no? A esta parte humana de sí, está bien, todo muy digital, máquinas, automatizaciones, inteligencia, robótica, pero lo que estamos buscando es justo alejar a los niños de eso. Es, no sé, siembra, crea algo, crece, ¿no? Riega las plantitas, barre. Toda esta parte humana que es cómo educo a los niños de hoy para que no, porque ellos ya no saben lo que nosotros tuvimos, no conocen y nunca van a conocer esa niñez que nosotros tuvimos, ¿no? Hablando de esta generación tal vez de 30 años para abajo, Sí, los que sí. tienen 18 y 15 están en el Inter, están perdidos, no saben qué había, qué hay, qué viene, pero es nuestra misión que para estos niños los podemos regresar a lo que nosotros dimos por hecho y vivimos siempre como algo muy normal, que cada vez vemos cómo se va perdiendo más, ¿no? Entonces creo que, como dices, no importa que Sí, tengas sí, familia o sí. no, el objetivo es regresar a estos inicios y lo otro no va a parar, lo digital ya no para, va a crecer, pero Sí, pues cómo lo sí, cuidamos. y ya después se enterarán más y ya te contaré más de Roma, porque Roma es un proyecto vivo que arrancó hace poco. Otro Es emprendimiento, un proyecto en donde nosotros, otro otro bebé. emprendimiento, el más importante de mi vida, que es un emprendimiento en donde nosotros, junto con los niños, estaremos viajando por el mundo, educándolos, conociendo Claro, en primera persona la geografía exacto. La del cultura, planeta y la sí, claro. cultura. Y bueno, es un proyecto que tiene muchas aristas también, pero en principio pues es esta nueva faceta, insisto, experimental también, de cómo nosotros queremos que debería de cambiar pues el paradigma de la Sí, educación también, porque ese es un tema así súper padre que podríamos otro día claro. discutir, pero que es un tema que da para mucho, ¿no? Ya lo haremos en la sesión presencial. Ya tuvimos dos remotas, ya luego vendrá la presencial y tenemos más temas que platicar. Buenísimo, Luis. Pues gracias por Buenísimo. tu tiempo, gracias por todo lo que aportaste. Creo que hay muchas cosas que nos podemos llevar, sobre todo mucho valor que puedes aportar a empresas que están buscando esto y que luego deciden que lo quieren hacer solos igual. O hay mucha gente que dice que lo hace, ¿no? Automatizaciones y yo te conecto y tal. Y pues, ¿dónde te pueden encontrar los que quieran saber más de ti, seguirte, escuchar tu podcast? Pues mira, me pueden seguir en @el underdog en Instagram. También estoy como Roger Alarcón en LinkedIn. Roma Project,
Roma Project, que está también en Instagram, que es la parte, digamos, que les decía, familiar. Y toda la parte que tiene que ver con The Guru Company está en thegurucompany.com, o también pueden ir a Utopia directo, Utopia con doble P, .ai, y ahí pueden encontrar, por ejemplo, lo que estamos haciendo, que contaba yo de las automaciones y tal. Y básicamente yo ahí con que me vean ahí me pueden empezar a encontrar en otros. Bueno, también está el underdog.com, en donde está, digamos, toda la parte personal, y ahí viene también parte de mi historia, parte de lo que estoy haciendo, etc. Muchas cosas. Aquí van a estar todas en la descripción para que guste, dale clic. Y pues un placer, como siempre, Roger. Muchas gracias por todo lo que aportas. No, hombre, gracias a ti. Hasta la próxima. Hasta luego.